esto. Y el joven, porque es joven, quiere revolucionar todo y hacer todas... Os reís, pero es así, porque yo cuando era joven era así, o peor. De manera que un joven no puede aguantar un ordenador de los antiguos delante. No, él quiere, pues no sé, un cañón que funcione por ahí. El joven le van creciendo a las generaciones nuevas, le va creciendo el pulgar más, porque están siempre con las máquinas. Nosotros, a mí me dan una máquina de esas y yo veo a mis nietos. Y digo, no soy capaz. Veo a mi nieta. Mi nieta es capaz de estar, sin broma, mi nieta es capaz de estar llevando 4 conversaciones diferentes por WhatsApp. Hablando con 4 personas distintas a la vez. Y yo le digo, ¿pero qué haces? Y hablando conmigo. De modo que esto no es mi civilización. Luego los jóvenes llegan a la iglesia y dicen, nada, fuera con todo esto. A la calle con todo. Calma, porque la iglesia tiene la gran bendición de jóvenes que empujan y de mayores que equilibran. Claro, los mayores no se impongan a los jóvenes diciéndole esto no se hace aquí mientras yo viva, no lo digas. Pero los jóvenes no tratéis de matar a los viejos. ¿Estáis siguiendo? A veces en nuestra iglesia cada 5 domingos los jóvenes tienen el culto de la mañana. El pastor de jóvenes lidera ese culto. Susana sabe con quién hablo yo el día anterior, ¿verdad? Le digo, oye, mañana el culto de jóvenes, ¿no? Bueno, ¿no más? Claro, a veces ese culto arranca como si cayera un meteoro del cielo. Y eso va a un ritmo tremendo. Pero lo que me sorprende es que yo estoy mirando para algunos de los viejitos. Y me llena de alegría ver que el viejo quiere seguir el ritmo. Digo, ¡oh, qué bendición! Esto es fantástico. Hay madurez espiritual. Pero también me gusta de vez en cuando oír en la congregación un himno clásico con su órgano. Tampoco podemos tirarlos por la borda. Los himnos modernos tienen una letra estupenda, una rítmica, una música muy rítmica, maravillosa. Cantad himnos modernos. Porque no tenemos que cantar gregoriano, ¿entiendes? Pero de vez en cuando un buen himno con un buen contenido también llena el corazón de las personas. ¿Es así? Un perfecto equilibrio. Para esto tenéis que someteros, sujetaros los unos a los otros. Y sobre todo en humildad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes y resiste, está en contra de los soberbios. Ahora, los creyentes van a salir del culto. Y algunos dicen, sí, Pedro, fantástico. Tengo los líderes formidables, tengo unos jóvenes encantadores, pero tengo una angustia en el alma, tengo una dificultad, tengo un conflicto, tengo lágrimas. Y Pedro le dice, mira, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Porque mientras no te humilles bajo la mano de Dios, va a seguir la prueba. La prueba, dije el primer día, se nos da ¿para qué? Para afianzar nuestra fe. Una vez que está firme, Dios retira la prueba, porque ya ha cumplido su efecto, ¿está claro? De modo que lo que tú tienes que hacer es bajar a donde Dios quiera que bajes. La bendición más grande que yo he tenido en mi vida de ministerio han sido las pruebas, porque me han hecho sentir realmente cuál es el lugar que tengo que ocupar. Que no son los pedestales allá arriba, es el suelo delante de Dios. Que tengo que venir a la presencia de Dios para el ministerio y para la vida con manos vacías. Que tengo que entender que la obra es de Dios, no es mía, y yo no puedo hacer la obra de Dios con mi fuerza, sino con la suya. Y yo tengo que venir a la presencia del Señor y decirle, no tengo nada, Señor, pero tú tienes todo. Y la Biblia viene a mi encuentro y dice, pero Dios multiplica las fuerzas ¿a quién? Pero tú no, eso es una inconsecuencia, al que no tiene ninguna. ¿Cómo va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna? Si no tiene ninguna, no tiene nada. No tienes nada, no puedes multiplicar. Cuando tú multiplicas una cantidad muy grande por cero, ¿cuánto te da? Cero. Pero Dios es contrario a las matemáticas del hombre.
Cuando tú vienes con cero, Él pone su fuerza en ese cero. Y tú eres más que vencedor por medio de Jesús. ¿Cuál es la responsabilidad? Líderes, formar a otros líderes. Lo más triste para una persona que ha sido un líder importante, por la gracia de Dios, es que cuando él se va, se acaba su obra. Eso es un fracaso. Hace tiempo he estado oyendo, 2 o 3 veces he estado oyendo al doctor Martín Lloyd en Westminster Chapel. 20 minutos antes de la hora, tú no entrabas en el templo. Murió el doctor Martín Lloyd. El pastor que le ha sustituido no es el doctor. La gente no va. La obra no puede extinguirse con el líder, porque la obra es de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Preparar a otros, para que cuando tú salgas no haya vacíos y las cosas funcionen exactamente igual. Y para los demás, iglesia amada, el escritor de la carta a los hebreos dice a los creyentes: acordaos de vuestros pastores. Una de las tragedias más grandes de la vida del pastor es que cuando ya no puede servir porque es viejo, pasa de vida. Visitaba en el norte de Argentina, en las sierras de Córdoba, a un hombre que dio su vida por el Evangelio. Escribió una importante colección de libros sobre los salmos. Estaba con su esposa en una casa de montaña. No es porque en la montaña esté solo, me encanta la montaña. Yo estoy pensando a ver cuándo puedo irme a vivir a la montaña. Pero ese hombre apenas recibía ninguna visita de nadie, que había sido un triunfo. Acordaos de vuestros pastores, y cuando os acordéis de ellos, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. E imitad. Hay un peligro en este versículo, yo lo sé. Vamos a hacer las cosas como las hacía don fulano de tal. ¿Y cuándo vivió don fulano de tal? Bueno, hace 100 años. ¿Tú te imaginas ir hoy al colegio un niño con pantalón rayado y corbata y cuello duro? Está mal del coco. ¿Te imaginas a un hombre hablando con un lenguaje de hace 100 años, un castellano de hace 100 años? No lo iban a entender. Por tanto, lo que yo tengo es que me encanta estar en una iglesia donde veo a los hombres, bueno, estamos en Andalucía, vestidos informalmente, pero muy formalmente, porque lo que hace al líder no es la ropa, es el corazón. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Acordaos de cómo ha sido su conducta e imitad ¿qué cosa? Su fe, la palabra que os enseñaron. Eso es inamovible. La palabra es inamovible y el líder de la iglesia no puede entretener a la iglesia con cosas, tiene que darle palabra. El líder de la iglesia tiene que entender que las ovejas tienen que crecer y para que crezcan tienen que conocer ¿cuánto de la Biblia? Toda la palabra. Por tanto, hay que enseñarles la palabra, incluidas las genealogías. Vamos a predicar Mateo. Y empezamos ¿por qué capítulo? Por el 2. Porque el capítulo 1, todos esos nombres, bla, 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 bla. Si tú no enseñas el capítulo 1, nadie sabrá la vinculación de Cristo con los gentiles, que se produce por 4 mujeres que hay ahí, que no eran hebreas, que eran gentiles. Claro, cuando preguntas a alguien, ¿y por qué están 4 mujeres? ¿Qué características tienen? Las 4 eran perversas pecadoras. Y los hombres del capítulo, peores que ellas. El problema es que, o la cosa es que ellas son gentiles. Y Cristo viene por ellas. De manera que no solo es el Mesías de Israel, es el Salvador del mundo. Tenemos que enseñar Biblia. Hay iglesias que nunca han escuchado una exposición del cantar de los cantantes. No, eso está bueno. Pues eso es Biblia.
Hay personas que no han escuchado nunca una exposición de Levítico, como van a entender hebreos. Dar Biblia, enseñar Biblia para que la iglesia os recuerde e imite su fe. Y ahora dice Pedro, él mismo os fortalezca, confirme y establezca. La espada en el combate medieval se llenaba de mellas, el filo se estropeaba de muescas. ¿Qué había que hacer con la espada? Afilar, prepararla. Y una vez que la preparaban, ¿dónde se colocaba la espada? En su lugar bien firme para ser utilizada. Dios te hace pasar por circunstancias adversas, por pruebas, por dificultades, por conflictos, y tu vida va adquiriendo muchas mellas. No vale para cortar. Vale para cerrar, pero no para cortar. Por tanto, lo que Dios hace con tu vida es volver a prepararte. Eres como el vaso en manos del alfarero. Se deshace la masa, pero no tira la masa. Simplemente rehace el barro. Yo pido a Dios que a esta iglesia amada le dé la bendición de ver cómo Él hace su obra en medio de nosotros. Os dé la bendición de alcanzar Almería para Cristo. Os dé la bendición de integrar a otros hermanos de otros lugares, con otros nombres, en un proyecto común de avanzar unidos para extender el Evangelio. Dios levante aquí en Almería una iglesia que sea un impacto social, que las autoridades la conozcan, que los funcionarios públicos la conozcan, que las familias la conozcan, porque esto es para gloria de Dios. Y cuando sea así, entenderéis que Dios hace su obra.